Sí, puedo entender de que es un sábado y pensar, Marc, ¿por qué no dejas de grabar vídeos los fines de semana y descansas? Bueno, porque no tengo nada más que hacer y también porque me apetece ser de los pocos que curran el fin de semana, para que veáis que yo realmente no me toco las pelotas durante todo el fin de semana, sino que también pues estoy un rato aquí con vosotros, al menos para los que queréis marcar la diferencia, sobre todo porque creo que los fines de semana son días que se pueden aprovechar mucho, pero como la gente viene ya cansada de toda la semana, el fin de semana es perder el tiempo cuando podrías dedicar uno de los dos días, ya sea el sábado o el domingo, a intentar pues mejorar una habilidad, intentar mejorar pues tu análisis, intentar encontrar buenos proyectos cripto. Así que todo depende de ti, para que veas que yo realmente estoy comprometido con todos vosotros. Entonces hoy vamos a hablar de una cosa de Bitcoin y luego una cosa de Ethereum súper interesante. Porque Ethereum está marcando un patrón, o mejor dicho, un price action, una acción del precio contra Bitcoin, que a mí se me había escapado porque hacía tiempo que no comparaba pues el Ethereum con BTC. Y la verdad es que nos está diciendo cosas este gráfico que no deberíamos escapar, porque si no, la hemos liado. Vamos a hablar de este gráfico muy interesante. En este caso es un gráfico de Ecoinmetrics. Ya lo he comentado alguna vez en el canal, que tienen métricas muy interesantes. Y como estáis viendo, pues aquí nos dice el crecimiento desde los bottoms de un mercado bajista. Es decir, desde el punto mínimo de un mercado bajista, cuál ha sido la rentabilidad en cuanto a multiplicador, ¿vale? Como estáis viendo, tenemos aquí los multiplicadores. Esto significa que si el suelo del mercado bajista es aquí, pues aquí ha hecho un por 3, aquí ha hecho un por 10, aquí un por 30, por 100 y por 300. Entonces, del primer mercado bajista, ¿vale? Que empezó justamente aquí, ¿vale? Estos son los años, es decir, tardó pues un año, tardó 2 años, tardó 3 años y tardó 4 años, ¿vale? Nos marca el punto máximo de color rojo, como veis, del primer mercado bajista hasta el punto máximo, el all-time high, hasta el all-time high, hasta el all-time high, y entonces ahora mismo estamos empezando el cuarto bull market desde el bottom, es decir, ya se está considerando de que hemos tocado el suelo. Pongamos que hemos tocado el suelo y ahora vamos a intentar entender un poco este gráfico, qué nos está diciendo y sobre todo pues qué podemos ver a partir de esto, ¿vale? Aquí tenemos el primer halving marcado, ¿vale? El color en color verde, es decir, desde el suelo vimos como el precio pues prácticamente tocando el mínimo histórico del bottom, vimos cómo tardó un año hasta el halving y desde el halving explosión del precio, continuación y hasta aquí, es decir, tardó 2 años desde el suelo a marcar un por 539, también os digo que era el primer halving. Luego con el segundo halving de color amarillo vimos que realmente pues le costó bastante, estuvo bastante timidillo, es decir, hizo un por 3 al cabo de 1 año y medio aproximadamente. Y ya estáis viendo que desde entonces, ¿vale? Mantuvo una tendencia alcista, no fue explosiva, pero sí que fue muy constante, hasta llegar a un máximo en el tercer año después del bottom, como estáis viendo, que hizo un por 112. Es decir, que fue una maldita locura. Entonces, ¿qué pasó con el tercer halving? El tercer halving lo tuvimos justamente por aquí, ¿vale? Si os estáis fijando. Entonces, con el tercer halving, realmente vimos un movimiento bastante parecido al del segundo halving desde el bottom, es decir, pues simplemente un movimiento no lateral, pero intentando marcar mínimos y máximos crecientes, volviendo a retroceder, ¿vale? Este fue el movimiento por la pandemia y luego ya vimos cómo el precio se disparó, pasó de esos 4.000, 3.800, 3.900 dólares a esos 60.000, luego corrección y luego subida de nuevo. E hizo un por 21, ¿vale? Porque el por 21 no lo hizo desde este punto mínimo, por la caída de la pandemia, sino mucho más atrás, ¿vale? Como estáis viendo, de hecho nos marca diciembre de 2018. Entonces, lo que estamos ahora mismo viviendo realmente es una situación, no os diría distinta, porque ahora mismo, pues según este análisis y esta predicción, ya hemos tocado el suelo en noviembre de 2022, que de hecho lo tendríamos justamente por aquí, ¿vale? En este caso, noviembre de 2022. Toda esta zona aquí de los 15.000 dólares ya tendría que ser pues una zona de mínimos históricos, ¿vale?
Y en el caso de que hemos tocado mínimos históricos, de momento estamos en un 1,7 más o menos. Es decir, creo que hemos marcado, pues sí, un 1,7 de multiplicación desde mínimos. Y eso, pues obviamente nos marca a la mitad de este rango. Por eso no hemos hecho un por 3 aún. Entonces, seguramente cuando nos acerquemos al halving, ya veis que cuando el precio llega al halving normalmente pues sube bastante. En el halving pues ya marca una tendencia alcista. En este halving también marca una tendencia alcista. Entonces aún nos queda, es decir, creo que estamos a la mitad del bottom, desde el bottom hasta el halving. Como veis, no hemos llegado aún al año y medio. Cuando lleguemos el año y medio desde el bottom, probablemente el precio ya esté llegando a ese por 3. Y entonces ahí es donde realmente empiezan ya pues los planteamientos. Es decir, vamos también de más a menos. Es decir, el primer halving desde el bottom hicimos un por 539. El segundo hizo un por 112. El tercero hizo un por 21. Y os tengo que decir que me tenéis que seguir a Telegram, que lo tenéis aquí abajo en la descripción, por cierto. Aquí, colada. Y entonces lo que nos hace pensar es que realmente la tendencia es bajista, es decir, cada vez el precio cuesta más de subir, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay más market cap y eso al final pues cuesta más de multiplicar y por eso al principio del primer halving vimos una locura, ¿vale? Pero en este caso ya nos está diciendo de que desde el suelo actual de este mercado bajista de Bitcoin necesitaríamos hacer un por 30 para llegar prácticamente a esos 10 trillones de market cap que tiene el oro físico en cuanto a mercado, ¿vale? Este es el tamaño de mercado del oro. Entonces, pues aún le queda desde el punto actual hacer un por 18. De hecho, es un por 30, si sería desde el suelo, pero como ya hemos hecho un 1,7, ahora mismo sería un por 18. Y un por 18 realmente yo personalmente lo veo complicado. ¿Por qué lo veo complicado? Teniendo en cuenta de que hemos pasado de un 500 a un 100, de un 100 a un 20. Es como que estamos viendo siempre pues si una quinta parte, ¿no? Porque de 500 sería, lo redondeamos, de 500 a 100 es una quinta parte. Luego de 100 a 20 es una quinta parte, prácticamente serían 20. Si mis números no fallan, entonces ahora mismo una quinta parte, esto sería hacer un por 4 más o menos, ¿vale? Entonces, realmente lo veo complicado que solamente hagamos un por 4, pero esta es la tendencia, es decir, que cada vez sea menos la multiplicación que podamos hacer. Pero también os digo de que tenemos que empezar a acercarnos al market cap del oro, es la tendencia. Bitcoin sigue subiendo. Y yo creo que perfectamente podríamos a lo mejor llegar a un por 8, podríamos llegar a un por 10 y luego ya lo que sería más raro de ver es una caída importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque cada vez Bitcoin le cuesta más subir, pero también le cuesta más caer. Es decir, la volatilidad de Bitcoin, para que realmente sea un valor refugio, tendría que ser siempre bastante lineal. Porque si al final es un valor refugio y te sube, te baja, te sube y te baja en gran volatilidad y en grandes porcentajes, no es un valor refugio. Entonces se pierde un poco pues esa visión de Bitcoin que puede contemplar un poco pues el horizonte que ahora mismo tiene el oro, ¿no? Para conservar pues el valor de las cosas y sobre todo pues también un vehículo en contra de la inflación. Entonces este gráfico realmente es muy interesante. Espero que hayáis entendido un poco pues cuál es la tendencia de tocar el suelo en cuanto a multiplicaciones, en cuanto el halving se acerca y demás. Es decir, todo lo que es periodo pre-halving siempre es incógnita, pero suele ser alcista. Es decir, creo que por lo que hemos visto, ya hemos tocado fondo, hemos visto sangre, y a no ser que veamos una corrección como se vio por la pandemia, hasta llegar a esos $4.000, un cisne negro, lo más habitual sería ver simplemente pues una tendencia alcista, que puede tener pues a lo mejor ciertas correcciones, pero en márgenes generales tendríamos que ver que el precio sigue subiendo, y a partir de entonces, pues cuando se acerque el halving, que es en un abrir y cerrar de ojos, pues ya estaríamos liándola, ¿vale? Esto por un lado. Ahora vamos a ir rápidamente a por lo que es el gráfico de Ethereum y de BTC, porque se está poniendo la cosa interesante y me gustaría enseñaros lo siguiente. Ethereum siempre ha ido detrás de Bitcoin, es como que Bitcoin es el oro y Ethereum es la plata, en este caso ETH, que es el token de la blockchain, y estamos viendo una gran consolidación, es decir, no es ni subir ni bajar, es una consolidación, ¿vale? De hecho os diría que es prácticamente una distribución, estamos pues en esos rangos de 0.078 y esa zona de 0.063. Entonces, es una gran noticia. Es una gran noticia porque
pese que pasa el tiempo, Ethereum sigue siendo el número 2, ¿vale? Y diréis, bueno, es que es el loser. No, ser el loser no pasa nada, ¿vale? Porque Bitcoin es Bitcoin, Bitcoin no tenemos que contarlo, pero de todo el resto de criptomonedas, que son las altcoins, las monedas alternativas, Ethereum sigue siendo el papi de todos, ¿vale? O la mami, o de todos, o lo que sea. Entonces, viendo en gráfico mensual poca cosa vemos. En gráfico semanal empezamos a ver una cosilla que es interesante, y es que recientemente, desde septiembre de 2022 hasta la actualidad, ¿vale? En semanas estamos contando, son 37 semanas con un total de 259 días, hemos visto cómo Ethereum ha marcado pues una tendencia bajista, ¿vale? Al menos con estos máximos decrecientes que están marcando muy bien esta diagonal bajista. Entonces, teniendo en cuenta de que venimos de igualmente una tendencia alcista, mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes, mínimos crecientes y mínimos crecientes, se puede llegar a considerar, porque creo que de aquí, de este punto de aquí, disculparme, a este punto de aquí son mínimos crecientes, nos hace entender el gráfico de que se puede venir una ruptura, ¿vale? Una ruptura que ya estáis viendo que es la de esta diagonal bajista. Y el hecho de romper una diagonal bajista, teniendo en cuenta que en gráfico diario se están viendo cositas, ¿vale? Estamos viendo pues un doble suelo, incluso marcando un mínimo creciente. Estamos viendo cómo el precio está justamente en este punto de ruptura. Sería muy interesante ver ya la ruptura definitiva de este punto, ¿vale? En plan, ruptura definitiva, o al menos un rechazo, ¿vale? Una caída con un rechazo, un mínimo creciente, mínimo creciente, mínimo creciente, para que sea un movimiento más sostenible. Entonces esto nos hace indicar de que Bitcoin ahora mismo puede seguir subiendo, pero que Ethereum tenga un mejor desempeño, al igual que el resto de las altcoins, ya que normalmente Ethereum siempre pues muestra el sentimiento general del mercado cripto en cuanto a las altcoins. Así que os quería enseñar este gráfico, os quería enseñar lo de Bitcoin, no os quiero quitar más tiempo, sé que el fin de semana os lo queréis tomar con tranquilidad y eso es importante, pero sobre todo siempre os animaría a marcar la diferencia. Yo los fines de semana, al menos durante 2 años, no más, 2 años, fueron de currar y currar, cuando todos mis amigos salían de fiesta, salían a cenar todos los días, y yo pues lo que hacía era focus, porque sabía que estar focus de una temporada, 2 años que no es nada, iba a marcar la diferencia, y aquí estoy en Andorra y con 1000 cosas que la verdad es que no paro, pero me encanta lo que hago y por eso os comparto todo lo que yo sé hasta el día de hoy. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado, recordar seguirme en Telegram, ya somos más de 3000 personas, y también dejar un buen like y suscribiros. Chao, chao.